Bien, pues vamos a pasar a continuación a ver de qué modo se producen las plantas de melocotonero. Como quiera que el melocotonero se produce a dos maderas, vamos a ver cuál es la manera de obtener los plantones, porque a continuación el tema del injerto es sumamente fácil y no tiene mayor inconveniente, salvo, como veremos, los tipos de plantones que existen en el mercado. Concretamente, el melocotonero responde muy mal a la propagación por estacas, por esquejes, y la única forma más fácil, aunque no barata, de obtener patrones de melocotonero es mediante cultivo in vitro de las variedades que se utilizan normalmente, salvo cuando se utiliza el franco de melocotón o franco de almendro, que se hace lógicamente a partir de semillas. La única manera es una receta sencilla, barata, para enraizar estacas de madera dura de, por ejemplo, híbrido de melocotonero por almendro. Y para eso me menester recordar, en primer lugar, algo sobre la anatomía de las ramas del año de un melocotonero. Porque concretamente una rama de un año tiene en su punta, digamos, una yema apical o una yema terminal, que también se llama, y a lo largo de la rama tiene yemas axilares. Pero algunas de las yemas axilares de la base tienen la mala costumbre de brotar el mismo año de su producción, con lo que dan lugar a lo que se llaman ramos anticipados. Los ramos anticipados tienen, como todos los ramos, una yema terminal, yemas axilares y las yemas estipulares, que debían de estar en la base, por efecto del rápido desarrollo que tienen en primavera-verano, son arrastradas por las ramas y suelen aparecer a 8 o 10 milímetros de la inserción donde debían de estar. Luego, a lo largo de la rama aparecen yemas estipulares nuevas, lo mismo que en las ramas del año normales y corrientes. En cada nudo suele aparecer en la rama del año una yema axilar, la yema axilar que es de madera, y a los yemas estipulares que estaban a una de cada lado de la yema principal se han transformado en yemas de flor, que no son tan visibles, aunque yo las he dibujado muy aparente. Bien, pues eso sería un poco la anatomía. Y ahí estamos viendo cómo la yema axilar permanece de madera y las yemas estipulares se han transformado en yemas de flor. Las dos o una. Estamos viendo mismo la yema axilar, que es más fina, más puntiaguda, y las yemas de flor, que son más redondas, como estamos viendo. Bien, pues yo lo que voy a hacer un método económico que está contrastado por mí hace muchos años y que sirve para obtener, como digo, estacas enraizadas de madera dura a unos precios bastante bajos. ¿En qué consiste ese método? Pues consiste en cortar trozos de, como lo veremos, unos 30 centímetros de longitud, a los cuales se le eliminan las yemas de flor porque son inhibidoras del enraizamiento. De modo que las yemas de madera, las yemas axilares, son activadoras del enraizamiento y además son imprescindibles, porque si una estaca enraiza y luego no tiene yemas de madera por donde brotar, pues se ha perdido el tiempo y el dinero. De modo que las yemas de flor, como digo, que son inhibidoras, se eliminan sencillamente con la mano. A continuación, ahí estamos viendo cómo el corte en la base se debe dar por debajo de un nudo y el corte superior en bisel por encima de un nudo. En este caso eso serían ramos anticipados y de una longitud aproximadamente de unos 30 centímetros. Ahí se están guiando las yemas de flor y a continuación se le hacen dos cortes en la base de las estacas, uno a cada lado, siempre afectando solamente al floema, de modo que cuando se llega a la parte dura, que es el xilema interior,
pues no se profundiza para no dañar ese tejido muerto que no sirve para nada en este sentido. Esas lesiones que favorecen el enraizamiento. A continuación se hacen manojos pues, de 25 o 30, se pone una gomita para que no se desbaraten y se les da un baño con Captán o con ortodifolatam al 1,5 o 2% de materia activa durante 2 a 3 minutos. Durante ese tiempo se agitan porque son polvos mojables y si no se mantienen un poco agitados se va al fondo y lo que interesa es que se pegue a las estacas y pasadas pues se sacan del recipiente, se ponen boca abajo para que escurran los restos de líquido y cuando ya están suficientemente secas se les da un tratamiento en la con ácido indolbutírico a razón de 2000 partes por millón en una profundidad de 10-12 milímetros durante 10 segundos. Pasado ese tiempo se sacan del recipiente, se da un pequeño golpe para que escurran los sobrantes de ese preparado hormonal y a continuación, como quiera que el ácido indolbutírico hay que disolverlo en el alcohol previamente, pues hay un sistema muy sencillo para que no se desequen demasiado, que es oler la base del manojo y cuando no huela a alcohol, pues ya se puede dar por concluido. Y a continuación se meten esos manojos en bolsas de polietileno de alta densidad de 50 micras de espesor o de PVC, se cierran herméticamente. En esas condiciones se colocan en un lugar oscuro durante 15 días y a temperaturas de 20 a 22 grados centígrados y colocados de esa forma en un lugar oscuro, al cabo de 15 días han desarrollado callos de cicatrización en la herida basal y en las heridas que se le han hecho con la navaja en la base de las estacas. No hay todavía. Y si se dejan hasta 30 días aproximadamente, ya se ven suficientes raíces, cosa que no interesa demasiado como ahora veremos. Bien, a continuación, lo recomendable es que a los 15 días, con el callo ya formado, se coloquen en bandejas de plástico con un sustrato formado por sustrato hortícola y perlita en relación 3:1. Y ahí se clavan directamente, sin más contemplaciones, se riegan abundantemente y se colocan dentro de un invernadero como ahora veremos. Si en vez de los 15 días se trasplantan a los 30 días ya con raíces, no da mejor resultado, sino todo lo contrario, porque esas raíces que se han formado en ausencia de tierra o de sustrato son muy quebradizas y se rompen muy fácilmente en el momento del trasplante. A los 15 días, pasado ese tiempo, se introducen en invernaderos donde se controla la temperatura y la humedad relativa, la irradiación, y se mantienen unos 70 días, al cabo de los cuales ya han brotado la mayor parte de ellos y los resultados son contrastados, como digo, del orden de un 70-75% de enraizamiento y un 25-20% o 30% de estacas que no han llegado a enraizar y se desechan. Pero ese es un porcentaje bastante alto para la sencillez del sistema y los pocos costes que acarrea. Hay que tener cuidado con los ramos anticipados, porque ya hemos visto que se desarrollan, sobre todo en la base de las ramas, y arrastran las yemas estipulares hacia arriba. Con lo cual, si yo, por motivos un poco de sentido común o de estética, los elimino completamente, me puedo encontrar con la desagradable sorpresa de que hayan echado raíces, pero al carecer de yemas axilares no tienen por dónde brotar. Y al no brotar, pues no sirven para nada. Hay que tener cuidado y en vez de cortarlas al rape, digamos, cortarlas por encima de la primera yema axilar buena, porque las yemas estipulares son un poquito endebles. Y de esa forma hay que tener cuidado que las bolsas no se pinchen al meterlas para el enraizamiento
y ahí estamos viendo cómo se ha dejado esos trocitos de yema anticipada con esa primera yema axilar para que brote convenientemente. De esa manera enraizan y posteriormente, como tienen yemas axilares, pues brotan y dan una planta completa. Este sistema funciona, pero hay que tener mucho cuidado con la calidad del agua de riego. Concretamente, cuanto más mala sea el agua en cuanto a contenido de sales, peor resultado se obtiene. De modo que en la desinfección la calidad es muy importante, porque al estar el agua en contacto directamente con las estacas, si hay un exceso de sales, pues les perjudica mucho. Durante el trasplante, el efecto no es tan grave, aunque sigue siéndolo. En la fase de enraizamiento, la calidad del agua también tiene la misma. Y, por último, la crianza en el suelo ya tiene menos importancia. De manera que se podría, de alguna forma, hacer ¿no? De manera que hay que tener cuidado, sea lo mejor posible. No obstante, como las cantidades de agua que se utilizan o que se gastan son muy distintas, pues por ejemplo en la fase de desinfección la cantidad de agua es mínima, en el trasplante, en el primer momento del riego también se emplea poca, luego ya en los 70 días que dura el enraizamiento el consumo de agua es mayor y ya mucho mayor durante la fase de crianza. Quiere decirse que se puede uno permitir el lujo, por su coste, de utilizar aguas distintas. Concretamente en la primera fase se debe utilizar agua destilada, pues se emplea muy poca. En la segunda fase se podría utilizar agua desionizada, que es más barata que la destilada, aunque sigue siendo cara. En la fase de enraizamiento sí se puede utilizar agua de lluvia o combinarla con el agua desionizada, y durante la crianza del suelo pues no hay más remedio que recurrir al agua más o menos, podríamos decir, normal. También cuando se utilizan patrones francos hay que tener la precaución de recordar de que las semillas del melocotonero, por ejemplo, presenta latencia intermedia, que quiere decir que si se siembra en otoño, cuando hace todavía buen tiempo, no brotan. Y han de pasar el invierno, pasando frío, para en la primavera posterior, cuando ya hace buena temperatura, es cuando se produce la brotación. Y como quiera que eso se produce, normalmente se recurre a la siembra directa, pues es conveniente recordar eso porque pueden ocurrir cosas desagradables. Si yo siembro en otoño, dejo pasar el invierno, me puedo encontrar en la primavera siguiente con una desagradable sorpresa, y es que los roedores hayan descartado las semillas y se las hayan comido. De manera que me puedo encontrar que no tengo una esencia apenas o muy errática. Para evitar eso, es preferible recurrir a la estratificación fría, previamente dándole las horas de frío necesarias, según la variedad, y sembrando posteriormente en primavera, la nascencia se hace muy rápida y sobre todo los roedores no les gustan las semillas de ningún tipo cuando empiezan a fermentar la fase enzimática. Pues evita este inconveniente. En este sentido, es menester decir que se están fabricando 3 tipos de patrones distintos. En primer lugar, el patrón más tradicional es lo que se llama el plantón de un año de injerto, que es un plantón, como ya veremos a continuación, que el injerto ha tenido un año o casi un año, una campaña para desarrollarse y da lugar en climas de verano largo, como el de Sevilla, a plantas grandes, excesivamente grandes, y con un sistema radicular potente y válido. Luego se habla de plantón injerto de junio, cuando se hace el injerto en junio del mismo año en que se produce el patrón y da lugar a una planta más pequeña, con abundante sistema radicular y un sistema radicular muy joven, que es mejor que el de un año de injerto. Y por último también se comercializa un tipo de planta que se llama yema dormida, en la cual solamente se ha producido la soldadura del injerto, que se ha hecho a yema dormida a finales de verano y que por tanto hasta el año siguiente no brota. Y esto se puede llevar al campo para
para su venta. De modo que tenemos tres tipos de patrones. Un plantón de año de injerto, como digo, grande, de 1,5 metros o 2 metros. El plantón de un injerto de junio, que es más chiquitito, 80 centímetros, 1 metro. Y el de yema dormida, pues que solamente lleva, pues como se nos indica, la yema prendida. Entonces ahí estamos viendo distintos tipos de plantones. Este es un plantón de un año de injerto, un sistema radicular, como se ve, un poquito viejo. Estos pueden ser injertos de junio, que se ve el sistema radicular más fino y mejor, porque se asienta mejor en el terreno. Y ahí estamos viendo en comparación el tamaño que tienen. Y cuando hoy se está tendiendo a hacer copas muy bajas, pues resulta que todo esto que tiene por encima a veces no sirve para nada. Bien, esos distintos tipos de patrones, de plantones, perdón, tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Y concretamente vamos a ver el tiempo que se tarda en la producción de los distintos tipos de plantones que hemos indicado. Estos colores que aparecen aquí hacen referencia a la primavera, verano, otoño e invierno de un primer año, primavera, verano, otoño e invierno del segundo. Entonces, si yo parto de planta de semilla que se siembra en primavera, pues en primavera, lógicamente, germina, nace y durante toda la primavera, el verano y parte del otoño tiene tiempo para desarrollarse. Al final de otoño se puede recurrir al injerto a yema dormida y durante el invierno, cuando hay poca faena, se elimina la parte del patrón y tendríamos ya un primer tipo de plantones, que es el plantón a yema dormida. Hemos tardado una campaña en producirlo. Si yo no quiero vender ese plantón de esa forma, pues lo crío al año siguiente, en primavera brota la variedad y tengo toda esa primavera, verano y parte del otoño para que crezca la variedad, con lo cual se produce una planta grande y cuando ha tirado la hoja, pues se puede ya comercializar como plantón de un año de injerto. Realmente no tiene un verde de injerto. Luego podemos también recurrir a, partiendo siempre de semilla, se siembra en primavera, tendría todo ese tiempo para crecer y desarrollarse, en invierno tiraría la hoja y en la primavera siguiente se injerta a yema latente, a hoja latente, con lo cual se corta en cuanto se comprueba que el injerto ha agarrado y durante toda esa parte de la primavera y el resto de verano tiene tiempo de producir un árbol, quizá un poquito más pequeño, pero equiparable a lo que se llama el plantón de un año de injerto. Y por último, el injerto de junio se hace sobre plantas de semilla muy pronto, tiene 3-4 milímetros de diámetro el patrón, y en ese momento se injerta. En cuanto se comprueba que ha rendido la variedad, se corta y a continuación durante esa primavera y el resto de verano se cría el árbol, que es lógicamente más pequeño que los anteriores, y cuando ha tirado la hoja se comercializa bajo la denominación de injerto de junio. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tiene? Pues vamos a verlo desde el punto de vista de los tiempos que se tardan desde el comienzo de la producción y desde el injerto. Entonces, yo el plantón a yema dormida lo injerto en este momento, a final del primer verano, principio de otoño. Y estoy en condiciones de venderlo en el invierno inmediatamente posterior. De manera que el tiempo que transcurre entre el injerto y la venta, pues digamos que es de 2 trimestres, por decirlo en pocas palabras. El plantón del año de injerto lo injertaría ahí o aquí y tendría para venderlo en el invierno siguiente. De modo que en el primer caso tendría 1, 2, 3, 4, 5 trimestres desde el injerto hasta la venta. Y en este segundo caso, 1, 2, 3 trimestres apenas desde el injerto hasta su comercialización. Y eso tiene algunos problemas. Plantea problemas que van a ver bien. Terminamos con esto. El injerto de junio, yo lo injerto en este momento y
la venta la realizo en el invierno inmediatamente posterior y tendría vamos a poner 2 trimestres y medio, 3 trimestres. ¿Y eso qué ventaja y qué inconvenientes tiene para el productor y para el viverista? Pues para los dos tienen ventaja, porque hay un momento difícil cuando en un vivero, que produce mucha cantidad de plantas, se decide qué variedades se van a injertar. Porque normalmente lo que el agricultor pide, pues no coincide con lo que uno ha pensado. Entonces, si yo en ese momento tengo que decidir lo que me van a pedir al cabo de 5 trimestres, pues tengo la oportunidad de equivocarme bastante. Y además hay otra cuestión muy importante. Yo no sé, aquí en México, pero en España los agricultores son poco previsores en cuanto, valga la redundancia, a la previsión de la compra de plantones. A veces se preocupan mucho de hacer buenos sistemas de riego, unas buenas casas de bombeo, etcétera, etcétera, y se olvida a veces de lo principal, que es el material vegetal. Porque que yo sepa, lo que producen los melocotones no son ni las casas de bombas ni los goteros, sino las plantas que se siembran, digamos. Entonces hay un problema que es el siguiente. Yo puedo, en este primer verano, decidir cuál es la Focke-Erdbeeren-Mix, entonces ya la cagamos. Bien, ¿cómo se hace el injerto de junio? Pues el injerto de junio se hace una especie de injerto de juguete sin abrir la T correspondiente que vimos en su momento, sino simplemente dando un corte, sacando un óvalo alargado, mientras que la variedad pues, se prepara un poco como siempre, dejando un poquito de peciolo, y dando un corte semejante, de modo que visto de frente quedaría tal como este, y eso es lo que se coloca sobre la lesión del patrón y se liga convenientemente. Bien, pues ahí estamos viendo un patrón de Franco Nemagual, Franco Nema Red de melocotón, al cual se le ha hecho esa herida. Eso sería el brote que se ha utilizado para hacer el escudetito, y ahí estamos poniendo uno sobre otro. Está liado con cinta parafinada, con plástico parafinado, y ahí estamos viendo otra, pues, que además tuvo la ocasión de cortarme yo un dedo, pero bueno, importante. Bien, pues aquí estamos viendo en el campo cómo ahí están los injertos, esas cintas de plástico son utilizadas, y aquí se mantienen a la sombra, metidos en cubos de agua, en cubos con agua, las varetas para que estén suficientemente frescas. En el caso del melocotonero, sea cual sea el procedimiento de obtención de los patrones y de los plantones en concreto, es muy importante tener en cuenta la posibilidad de que se contaminen con agrobacterium, con lo que se llama el cáncer o agallas del cuello, que está producido por el agrobacterium tumefaciens, el cual ataca al cuello y a las raíces de la planta. Siempre que haya una herida, puede introducirse y dar lugar a la de unos nódulos, de unos bultos, que restan energía al árbol y que ponen en peligro su supervivencia. Entonces, ahí estamos viendo, por ejemplo, plantas de rosal, porque esto ataca a todas las rosáceas, bultos tremendos, y aquí también, parte media. Entonces, la única forma que hay viable de luchar contra esa enfermedad es la utilización de un producto que se llama el K84, que es un concentrado de Agrobacterium radiobacter, que es una bacteria exactamente igual que la Agrobacterium tumefaciens, pero que en vez de tener un plastidio, como se llaman los trozos de ADN que tienen en el citoplasma, entonces el Agrobacterium tumefaciens tiene un plastidio que se llama TI, tumor inducen, y el radiobacter tiene un plastidio concordante que se llama K84, que produce una sustancia que se llama agrocin 84. Entonces, el Bacterium tumefaciens produce los tumores, mientras que cuando se le da un tratamiento, como ahora veremos, que es muy sencillo, con Agrobacterium tumefaciens, con el radiobacter, se produce una capa de protección cuando intentan los
la bacteria con el tumor inducen atacar son esa capa de manera. ¿Cuál es la forma de aplicación de ese producto? Pues se suele utilizar antes de la plantación. Siendo raíces, se introducen en una emulsión que se hace con K84 y con un captán que sirve de fungicida, cicatrizante y preventivo, y con eso se embadurnan las raíces y parte del cuello de la planta antes de la plantación. También se puede utilizar para proteger las semillas de los ataques de Larobacterium, de modo que antes de la plantación también se puede utilizar. Es un producto relativamente barato. El incremento de costes por su utilización puede estar del orden de una peseta, que serían 6 centavos de euro y unos 5 centavos de dólar aproximadamente. Y luego también no está de más el proteger y desinfectar de vez en cuando las herramientas de trabajo, las tijeras, por ejemplo, con lejía, con hipoclorito sódico,